Sí, vamos avanzando. Bueno, esta semana ha sido una semana preciosa, ha sido una semana de mucha luz. Juan, en algún momento, yo no sé si les pasó ese audio, pero hizo una reflexión de cuál es la parte que hacemos nosotros cuando Cristo vive la vida por nosotros. Y ese es el título de esta enseñanza. Realmente me puso a reflexionar y bueno, esperemos que Dios sea el que medie en todo lo que nos va a mostrar. Ahí están viendo la pantalla. Sí. Bueno, entonces, ¿cuál es mi parte cuando Cristo vive su vida por nosotros? Esto está en el contexto de Colosenses 3. Aquí lo que vamos a ver, quiero que pongamos el énfasis no en las cosas terrenales, sino en los verbos. En Colosenses 3, después de que Pablo les habla de nuestro gran llamamiento de lo alto, después de que les dice que estáis muertos y que nuestra vida será manifiesta cuando el Señor está escondida en nuestra vida y que nuestra vida será manifiesta cuando Cristo sea manifestado en gloria. Después de ese ascenso, de esa subida tan impresionante, baja, pero acá el énfasis, la idea es que no lo pongamos en las cosas que están acá escritas, sino en los verbos. Entonces, acá hay 3 versiones. Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Otra versión dice, por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal. En otra versión es, por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Y después en el 8 también nos hace una exhortación diciendo, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Otra versión, pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas. Otra versión dice, pero ahora abandonen también todo esto. Estos verbos están en un tiempo que se llama imperativo, que no tiene tiempo gramatical. Los verbos imperativos no tienen ni pasado, ni presente, ni futuro. Se usa para dar órdenes, instrucciones o exhortaciones. Aparentemente, todos estos verbos, cuando hacemos una lectura, implican que debemos acatar lo dicho por el apóstol y tomar acción. Pero dice la escritura que habéis muerto. Colosenses 3:3 está escrito, ¿no? Y todo lo que ejerzan los miembros de vuestro cuerpo terrenal, considerarlo como muerto. La idea es llegar a comprender cuál es la vía que Dios ha dejado para llevar a cabo lo escrito en Colosenses 3. Para entender, vamos a ir un poco más a fondo de esta palabra impresionante que se llama hacer. En castellano, este verbo sirve para denotar una gran cantidad de verbos y tiene, espérenme un segundo que acaba de entrar alguien, ¿cómo hago? Perdón un segundo. ¿Quién habrá entrado? Emita, buenas noches. Buenas noches, ahorita buenas noches para todos. Buenas noches, Emita, bienvenida. Buenas noches, Emita. Entonces, esta palabra es tan amplia que tiene cualquier cantidad de variaciones en los verbos griegos. La palabra griega para hacer en Colosenses 3:5 es poieo, que es la 4160 de la concordancia de Strong. Algunos, espérate que creo que entró otra persona. Sí. Nuncitas. Buenas noches, Nuncitas, ¿cómo estás? Vuelvo por acá. Esta palabra
algunos significados son poner, practicar, procurar, producir, cumplir, ejercer, encaminar, enderezar, establecer, llevar a cabo. Hay más de 30 variaciones de la palabra hacer. Pero pues estas fueron las que yo puse acá de ejemplo. Pero todas se usan para dos cosas. Para hacer en el sentido de expresar con actos los pensamientos y sentimientos, y para hacer en el sentido de fabricar o producir. Pero de todo esto, solo vamos a ver una variación, que es la variación C del diccionario de Vine, que es la que nos compete en este estudio para ir al fondo de Colosenses 3. Esta variación C de poieo es cuando usan nombres involucrando la idea de acción o de algo cumplido por la acción, a fin de expresar con mayor vigor la idea del verbo, sugiriendo que la acción es de especial interés para el que la ejecuta. Aquí poieo es una condición, ser el autor de o causar algo. Y el uso está en Hechos 20:24, donde Pablo dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Este uso nos trae gran luz para comprender el contexto de Colosenses 3 e ir entendiendo nuestra parte. Aquí se expresa con mayor vigor el sentido del verbo hacer, con un fin contrario o una acción contraria a no hacer caso de sí mismo, es decir, no hacer nada. Pablo aquí es enfático, veraz y firme. Vamos a revisar otras versiones para más luz. Esta es la versión de la Biblia de las Américas, esta es la versión de la Nueva Versión Internacional y esta es Dios habla hoy. En la Biblia de las Américas dice: pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo a fin de poder terminar mi carrera. La otra versión dice: sin embargo, porque quiero que pongamos el énfasis es aquí. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera. En la versión Dios habla hoy, que para mí es la más hermosa, dice: para mí, sin embargo, mi propia vida no cuenta, con tal de que yo pueda correr con gozo hasta el fin de la carrera. El contexto está en el discurso que Pablo dirige a los ancianos de la iglesia de Éfeso en Mileto durante su viaje hacia Jerusalén. Su preeminencia era el Evangelio, su cabeza era Cristo, sus acciones eran guiadas por el Espíritu de Cristo. Por ende, no hacía caso a ninguna cosa que lo desviara y no le daba valor ni estimación alguna a su propia vida en sí misma, porque su vista estaba en correr con gozo hasta el fin de la carrera, hasta el encargo que el Señor Jesús le había dado de anunciar la buena noticia del amor de Dios o del Evangelio de la gracia de Dios. No hacer nada, no hacer caso a sí mismo, era la actitud de Pablo de considerarse muerto, Para que Pablo pudiera hablar de esta manera, se debió haber cumplido en él Filipenses 2:13. Siempre voy a traer 4 versiones para ver un poco más profundo, pues bueno, no en todos los versículos, pero sí para ver más profundo lo que Dios nos quiere enseñar acá. Este versículo lo hemos visto muchas veces, pero aquí se vivifica porque dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Esta es la versión Reina Valera que conocemos. La Biblia de las Américas dice: porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer.
pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer. Pero esta versión de Dios habla hoy es increíblemente bella. Dice, pues Dios, según su bondadosa determinación, es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos y quien los ayuda a llevarlos a cabo. Esta es básicamente la respuesta a nuestra pregunta. En este versículo, la palabra ser es energeo, que es 1754, que es ser activo, eficiente, obrar, operar, eficaz. Dios en Cristo, por su bondad y determinación, hace nacer los buenos deseos, las acciones y es quien nos ayuda a llevarlas a cabo. Aquí tenemos una clave fundamental para entender cuando leemos en las Escrituras las maneras y formas en que debemos andar, como está en Colosenses 3, que generalmente está escrito con los verbos imperativos: andar, hacer, procurar, mirar, desechar, abandonar. Y vamos a encontrar muchísimos de estos verbos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que denotan un cambio del andar de la vieja naturaleza a la nueva naturaleza en Cristo. Entonces, cuando hacemos una lectura como la de Colosenses, es indispensable saber que no son acciones literales, que tengamos que realizar desde nuestro punto de vista. Ejemplo, hoy voy a controlarme y no voy a decir ni una sola mentira, o voy a planear, no sé, o sea, cualquier cosa, cualquier otra cosa que queramos cambiar o controlar por nosotros mismos, lo que sea, cualquier cosa que nosotros llevemos a cabo de esta manera nos lleva directamente a la pérdida, a la condenación y al juicio, por la sencilla razón de que no la podemos cumplir. Entonces, nuestra misma mente nos comienza a culpar y nos comienza a decir, pero es que no cumplió la meta, pero es que no lo logró, pero entonces ahora qué voy a hacer, etcétera. Por el contrario, cuando permitimos que Dios en Cristo, como dice el versículo acá, esta versión de Dios habla hoy, pues Dios, según su bondadosa determinación, es quien hace nacer, hace nacer. Fíjense que acá tenemos una palabra, un imperativo, acá dice hace. Sí, Él es el que hace nacer en ustedes los buenos deseos y quien los ayuda a llevarlos a cabo, o sea, produce. Y cuando Dios produce, a su tiempo lo produce, entonces se cumple la escritura en nosotros, siendo evidentes los cambios. Es decir, si yo era una persona iracunda, pues sencillamente poco a poco va a ir desapareciendo esa ira o esa forma en que yo me relacionaba con las personas. Todo comienza a caer solo. Generalmente, cuando esto sucede, una clave aquí es que primero se da solo, segundo se da el tiempo de Dios, tercero es suave, de manera natural, sin esfuerzo. Básicamente no nos damos cuenta. Y se dan cuando no hacemos caso ni estimamos preciosa nuestra vida, sino la de Cristo en nosotros. O sea, comienzan a suceder cosas en nosotros sin que nosotros las pensemos, sin que nosotros las controlemos. O tengamos nuestro punto de vista. En Proverbios 3:5 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Todos los comportamientos de la vieja naturaleza descritas en Colosenses y en otras partes de la Escritura, como ira, enojo, malos deseos, avaricia, las cuales gobernaban en nosotros sin salida alguna, se ponen en contraposición o contraste para resaltar los frutos del poder de su resurrección, que ahora operan a través de nuestro vestido nuevo, Cristo Jesús. Los comportamientos viejos se contrastan
con el amor como vínculo perfecto, la paz que gobierna el corazón, la misericordia, la benignidad, la humildad, la mansedumbre, paciencia, perdón, gozo, soporte. Esto está en Colosenses 3 en contraposición de aquellas cosas de la vieja natura. Siendo Cristo la única salida o vía de los comportamientos de esta vieja naturaleza. Pero acá lo que vale la pena resaltar cuando Pablo hace este énfasis es la contraparte, como decir, pasa esto, pero la contraparte es esta, de todo lo que vas a recibir, o sea, de todo lo que va a ser que esa ira, que ese enojo, que esos deseos, etcétera, mengüen, ¿sí? Entonces, a medida que permito a Cristo hacer mi vida, entonces mengua todo lo que compete a la vieja natura, que no se retira del todo, ya que aún la llevamos con nosotros para no sublevarnos. Y cuando quiera gobernar o tomar el mando, la clave está en las palabras de Pablo, pero de ninguna cosa hago caso. Perdón que acaba de entrar alguien, un momentico, por favor. Muy bien. Entonces, retomamos. Cuando la natura quiere volver a gobernar o tomar el mando, la clave está en las palabras de Pablo. Pero de ninguna cosa hago caso. No le presto atención, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, considerando los miembros de nuestro cuerpo terrenal como muertos en todas sus acciones. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aquí hacéis, que es otro verbo imperativo, es prazo, y denota, un momento por favor, que entra alguien. Este verbo es precioso, esta palabra prazo, porque es un verbo primitivo, una raíz, un primitivo, o sea, de ahí se desprenden muchos verbos que denota la práctica, practicar, es decir, desempeñar repetida o habitualmente. Y fíjense que es un versículo muy contrastado porque dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Y el contraste es, mas si por el Espíritu hacéis. Dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es decir, que la práctica del Espíritu es lo que hace que las obras de la carne mueran o mengüen. De lo contrario, seguiremos viviendo en muerte o por la carne. El versículo 14 nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La palabra guiados es ago, que es la palabra 71 de Strong, y sus únicos 3 usos se refieren a Dios, el único que puede guiar. Un hombre no puede guiar porque dice la Escritura que está muerto, y un muerto no puede guiar a nada. Por ende, es en vano cuando guiamos nuestra vida por nosotros mismos. Entonces, siguiendo la lectura de Colosenses, Pablo nos exhorta y nos expone en contraste lo que éramos antes y lo que somos ahora en nuestra nueva naturaleza, ¿verdad? Estamos en el contexto de Colosenses 3, 5 hasta el 13. Y en ese contexto, él va cerrando esta sección con un soporte o piedra angular, donde Cristo es el todo en todos y donde el soporte es la palabra de ese Cristo, como alimento espiritual, siendo la savia necesaria para que Dios pueda producir así el querer como el hacer en nosotros.
Sin este soporte, solo nos estaremos engañando a nosotros mismos, permitiendo de nuevo el gobierno de la mente natural sobre nuestros comportamientos, tal cual como les pasó a los de Colosas. Por su debilitamiento y anemia espiritual, Pablo entonces resalta aquí la importancia de la palabra de Cristo. Aquí, digamos que nosotros tenemos que estar, dice la palabra que nosotros tenemos que estar vigilantes, porque a veces el comportamiento natural es muy religioso y parece un disfraz, y pues eso sigue siendo un engaño que no nos permite ver la profundidad de las riquezas de Cristo. Por eso, esta sección la cierra él con este maravilloso versículo en Colosenses 3:16a que dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría. Parte A. Habite es enoikeo, que es la 1774 y es una palabra muy profunda. Es habitar en, morar en, residir dentro de, vivir en el interior de. La idea no es una visita temporal, sino una residencia permanente. Una mejor traducción del griego de esta parte del versículo, ya se las digo un momentico. Esta palabra me encantó esta palabra. Una mejor traducción de esta palabra es que la palabra de Cristo more permanentemente en ustedes abundantemente. Habite es también un verbo presente imperativo. Recordemos que esta forma gramatical no es ni pasado, ni presente, ni futuro. Se usa para dar órdenes, instrucciones o exhortaciones. Por esto, la traducción habite expresa un mandato. Y ese mandato es que la palabra de Cristo continúe habitando en ustedes. El presente imperativo enfatiza una acción continua o habitual, no algo puntual, de una sola vez. La idea es la de una presencia que reside de forma continua en el interior del creyente. Por eso, en Colosenses 3:16, Pablo no solo exhortaba a conocer la palabra de Cristo, sino que ella tuviera una residencia permanente, continua y abundante en la vida de ellos, porque su debilitamiento y anemia espiritual los había llevado a palabras persuasivas, las huecas sutilezas y mandamientos de hombres que se destruían con el uso y no según habían sido enseñados. Entonces, esta es la clave también como el soporte de toda esta sección de Colosenses 3. Y aquí comienza a pasar algo maravilloso. Cuando la palabra de Cristo habita continua y abundantemente en nosotros, entonces todo se vuelve liviano y muy sencillo. El Espíritu de Cristo aviva los sentidos espirituales. Y esto es una cosa que, por Dios, al estudiar esto es una cosa que me llenó demasiado. Y se nos vuelve la normalidad andar por el Espíritu y la anormalidad andar por la vieja naturaleza. Este debería ser, pero pues acá no cabe la palabra debería porque Dios trabaja con cada uno. Pero es maravilloso saber que existe este camino de volver la normalidad a andar por el espíritu y la anormalidad a andar por la vieja naturaleza. Watchman Nee lo explica de la siguiente forma, explica qué son los sentidos espirituales. El cuerpo tiene sus sentidos y el espíritu tiene los suyos. El espíritu mora en el cuerpo, pero es completamente diferente del cuerpo. Este posee varios sentidos, pero el hombre espiritual puede detectar lo que está más allá de sus sentidos físicos.
Estos sentidos habitan en la parte más profunda de los creyentes. Ahí pueden regocijarse, afligirse, temer, aprobar, determinar, discernir, entre otras cosas. Estos son los sentidos del espíritu, los cuales se expresan por medio del cuerpo. Recordemos que el cuerpo tiene órganos y estos órganos son neutros. Entonces no los podemos confundir con los miembros que hablan, que son dados, o sea, esas acciones que son dadas por la mente natural. Por medio de estos sentidos espirituales experimentamos a Cristo. Y acá hay muchos más ejemplos, pero solamente pues saqué 4 ejemplos. Por ejemplo, cantaré con el Espíritu. 1 Corintios 14:15. Su espíritu fue provocado viendo la ciudad llena de ídolos. En Hechos 17:16. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu. Juan 13:21. No hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios, con el que ustedes han sido sellados. Efesios 4:30. En aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mostrado a los sencillos las cosas que escondiste de los sabios y entendidos. Sí, Padre, porque así lo has querido. Fíjense que si nosotros observamos, esto sería un ejercicio divino de hacer, que es leer los evangelios según los sentidos espirituales de Cristo. Esto nunca lo he hecho, pero sería divino hacerlo, porque Jesús se conmovía, se entristecía, se llenó de alegría. Todo eso son sentidos espirituales. Y a medida que la palabra de Cristo habita continua y abundantemente en nosotros, entonces estos sentidos se van a avivar. Y esto es lo que comienza a suceder. Cuando la palabra de Cristo reside permanentemente y abundantemente, continuamente en nuestro ser, se ejercitan los sentidos espirituales para discernir. Está escrito en Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por el uso, por el hábito, por la delicia que es alimentar el Espíritu de Cristo con la palabra suya, se ejercitan los sentidos para discernir. Recordemos ahorita la palabra que vimos de A6, dejad que el Espíritu, espérate, me devuelvo porque me parece importante repetirlo. Este versículo, el prazo, la práctica, es decir, desempeñar repetida o habitualmente, es decir, que la práctica del Espíritu es lo que hace que las obras de la carne mueran o mengüen. La práctica. Si por el Espíritu hacéis morir las obras, ¿verdad? Entonces, se ejercitan estos sentidos. 2, los oídos espirituales prestan atención a lo que escuchan de la palabra. Colosenses 1:5 nos dice, solamente puse muy pocos versículos, pero hay bastantes. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Recordemos que solo los de Cristo pueden oír su palabra. Dice la Escritura que las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Por ende, el hombre natural no las puede entender. No las puede entender. Por tanto, nosotros tenemos unos oídos espirituales. Los ojos espirituales, el entendimiento, comienzan a ver lo que antes no veían. En Hechos 26:18 dice, para que abras sus ojos, me encanta este versículo, para que se conviertan, le dice el Señor Jesucristo a Pablo, de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados.
Efesios 1, 17, 18 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de sabiduría y de revelación, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. El Señor Jesucristo le decía a Pablo en su conversión, para que abras sus ojos y se conviertan. Vemos cuando somos alumbrados por el Espíritu. Hay otro sentido que seguramente muchos no habíamos visto de cerca y es el poder de oler espiritualmente. Y acá, bueno, voy a seguir y ya les cuento. Oler de espíritu, el oler del espíritu, el olor fragante para Dios por el sacrificio de Cristo. Para olor hay dos palabras griegas en la escritura. Es eudia, que es la 2175, que es una fragancia donde eu es bien y oso es oler. En olor fragante, en olor suave, de olor grato, para olor de suavidad, de perfume, grato olor de Cristo, ¿sí? Y tiene tres usos. Uno, de aquellos que en el testimonio del Evangelio son para Dios grato olor de Cristo. Segunda de Corintios 2:15 dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo. ¿Mm? Esto es cuando una persona da testimonio del Evangelio. Para Dios es grato olor de Cristo. En el B hay otro uso que es de la ofrenda que Cristo hizo de su vida por nosotros, una ofrenda y sacrificio a Dios. Efesios 5:22 nos dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y hay otro uso que no lo conocía, que me pareció lindísimo, y es de la ayuda material enviada a Pablo desde la iglesia en Filipos. Está en Filipenses 4:18 y dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. En estos tres casos, la fragancia es la que asciende a Dios por medio de la persona, o sea, de nosotros, y como resultado del sacrificio de Cristo. Claro, por medio de nosotros, porque nosotros tenemos a Cristo en nosotros, ¿sí? Y como resultado del sacrificio de Cristo. La acción que produjo Dios en Epafrodito era olor fragante, acepto y agradable para Dios. Es maravilloso ver esto. La segunda palabra para aroma es osme, que es un olor, un aroma, donde oso es oler y de aquí proviene la raíz castellana de ozono. ¿Mm? Y esta palabra, digamos que es un olor, es diferente, difiere de la otra, ya van a ver por qué. Y tiene tres usos. Está en Juan, en Marcos y en 2 Corintios 2, 14, 16. En estos tres pasajes que aparece osmen, denota el olor que acompaña a un sacrificio acepto, ¿sí? Este uso de 2 Corintios 2, 14, 16 es impresionante, porque hay un olor contrario al olor de Cristo. Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor osme de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor, eudia, es diferente de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor, osme, de muerte para muerte, y a aquellos olor, también es la palabra osme, de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos, de que medran falsificando la palabra de Dios,
sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. En estos pasajes se usa 2 veces el olor del conocimiento de Cristo mediante el testimonio del Evangelio y, en el caso de los que mueren, olor de muerte para muerte. Impresionante esto. De aquello que surge de lo que está muerto, es decir, la condición espiritual de los no regenerados. Y en el caso de los salvos, olor de vida para vida, como aquello que surge de lo que es propio de la vida, la condición espiritual de los regenerados. El siguiente uso está en Juan y en Marcos, pero veremos lo esencial de estos pasajes, ya que mi hermana Sandra ha subido unos audios maravillosos que espero que los puedan escuchar para complementar estos versículos donde está la palabra olor, pero también hay otras palabras que competen, digamos que son interesantes para ver cómo es esto de no hacer caso, ¿no? Para ver cómo es esto de verme muerto, ¿verdad? La palabra está llena de figuras y nos lo muestra de muchas maneras. Sin embargo, mi hermana Sandra hizo unos audios donde explica hermosamente cosas más profundas de este contexto del lavamiento de Cristo, ¿sí? Del ungimiento. Vamos a ver 3 palabras y el uso de la palabra olor, que es la palabra que estamos viendo ahora. En Marcos 14:3 dice, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio y quebrando el vaso de alabastro, perdón, se lo derramó sobre su cabeza. En Juan 12:3 dice, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios? Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Y aquí es donde quiero hacer un énfasis pequeño. Estos pasajes verdaderamente merecen un estudio muy completo, pero solo vamos a enfocarnos someramente en quebrando el vaso, olor y sepultura. El uso de la palabra olor, osmé, en este versículo era necesario que se cumpliese, porque iba a haber un sacrificio acepte para Dios. La escritura se debía cumplir al pie de la letra, el tipo y el antitipo. Nuestro Señor debía cumplir a cabalidad la ley, así como las ofrendas encendidas en el Antiguo Testamento eran ese olor grato, delicioso, ese olor grato y fragante a Jehová. Y lo mismo los inciensos. Estuve revisando y no solamente era este sacrificio de los holocaustos, sino también el incienso. La preparación de los inciensos es maravilloso también ver. Ese olor también era grato y fragante para Jehová. Asimismo, el Señor Jesucristo como Cordero fue preparado y ungido por María para su sacrificio y sepultura, como olor fragante para Dios eternamente. Y esto es maravilloso porque este mismo olor de Cristo es el mismo olor que nosotros llevamos, que nosotros tenemos cuando así lo permitimos. Y en cuanto al vaso de alabastro, aquí tiene una peculiaridad y es que era elaborado de una piedra caliza suave. Liliana, mi hermana Sandra Liliana lo explica muy bien en sus audios, pero estos vasos tenían una particularidad y eran que eran traslúcidos, muy delgados y eran hechos de esta manera porque debían ser quebrados para luego poder ser quebrados. De otra manera no se podrían romper porque eran de piedra. Y se sellaba con una cera para conservar esa fragancia.
Al romper el frasco, María no guardó nada para sí misma, ni calculó el costo. El valioso perfume no podía salir ni llenar el lugar si el vaso permanecía cerrado. El vaso de alabastro tenía que quebrarse para liberar por completo el perfume de nardo puro y demostrar una adoración total sin reservas hacia Jesús. Watchman Nee habla de quebrar completamente nuestra natura. Ella es como el vaso traslúcido y delgado, que si lo permitimos, se quebranta para recibir. Cuando se rompe, queda en pedazos los esfuerzos, los méritos y todo lo que compete a la natura caída del hombre. Y el olor fragante empieza a salir y a llenar todo en todos. Cristo entonces empieza a gobernar nuestra vida sin nada nuestro. Entonces, así que concluyendo y dando respuesta a nuestra pregunta inicial, ¿cuál es mi parte cuando Cristo vive su vida por nosotros? Como dijo Pablo, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que yo pueda correr con gozo hasta el fin de la carrera, considerando los miembros de nuestro cuerpo terrenal como muertos en todas sus acciones, permitiendo que la palabra de Cristo habite continuamente y abundantemente con toda sabiduría, ejercitando los sentidos espirituales, como vasos de alabastro completamente quebrados, sin procurar nada por nuestra cuenta, dejando salir el olor fragante de Cristo y de su conocimiento, donde nuestra preeminencia sea el Evangelio, nuestra cabeza Cristo y nuestras acciones guiadas por el Espíritu Santo. Bueno, esto era lo que quería compartirles hoy. Espérate, dejo de compartir. ¿Dónde voy acá? Dejar de compartir. Bueno, están abiertos los micrófonos para las personas que quieran preguntar o que quieran participar. Pues nada, maravilloso porque como Dios a través del Espíritu y además con ese Cristo en y entre nosotros, cómo va poniendo todas las cosas de una forma tan perfecta y en un mismo sentir, porque con esa palabra a tiempo, como fue esta semana, que ya sea o a través de esa sabiduría del Espíritu directamente en la palabra o a través de algún hermano en Cristo aquí en el cuerpo, bueno, en fin, cómo de ahí inmediatamente Dios como Padre nos va llevando nos abre prácticamente ese libro y nos sumerge, puede decir uno ahí en lo profundo. Y eso fue como veo yo que sucedió esta semana, cuando Juan puso un audio y hablaba sobre este quebrarse, que pues yo realmente no lo había entendido, no, sobre el desperdicio fue, que no lo entendía muy bien y bueno, pero pues igual siempre dejándole todo a Dios y después lo de ese perfume, ese olor fragante y cómo fue haciendo a través del Espíritu todo esto. Y yo decía, uy, Dios mío, gracias, porque pues tiene que ver también con todo esto del estudio de Colosenses. Y después entonces, hablando, por ejemplo, con Sara, me decía, uy, yo también, y maravilloso porque cómo el Espíritu me está mostrando, pero específicamente la parte del olor. Entonces yo decía, wow, es maravilloso, porque el Espíritu me está mostrando a mí otra parte de este versículo
también maravilloso. Y después hablando con Juan me decía, no, yo estoy, pero mejor dicho, con esto de la, del desperdicio y bueno, todo esto. Después hablaba con mi mamá y le decía, mamá, estoy, o sea, cómo el espíritu me muestra esto y mi mamá me hablaba de la sustancia y yo decía, Dios mío, esto es algo increíble. O sea, a veces uno dice increíble, pero sabemos que es creíble, que es Cristo en nosotros y entre nosotros. Y es ese espíritu maravilloso y de verdad que, uy, no fue una maravilla haber hecho este estudio, este pequeño estudio, esta pequeña luz que nos da Dios a través de estos pasajes de los evangelios. Y como dice Sara, cuando nosotros tenemos ese espíritu de sabiduría y vamos a leer esos evangelios, uy, vemos verdaderamente esa vida de Jesús durante ese tiempo que estuvo aquí y lo maravilloso que fue lo que ellos compartían o lo que él compartía con ellos y cómo Dios en estos días a mí me hizo ir por estos versículos, por esta palabra tan maravillosa que como les compartía y, y ahora, ahorita complementando con esta presentación que nos acaba de compartir Sara, además maravillosa, de cómo esas palabras específicas, como decía en uno de los audios, no son al azar, cada una tiene un propósito. Estos hombres estaban inspirados también por el Espíritu cuando escribieron cada uno de estos libros. Y nosotros cuando vamos y exploramos, cuando profundizamos en esa palabra, es cuando salen todos esos tesoros y esas perlas, y es cuando decimos solo darle la gloria y la honra a Dios por esta palabra tan maravillosa y tan perfecta. Gracias, Lilianita, gracias, sí. Así es, así es. Yasmín, tienes la mano alzada. Buenas noches. No, Hola, Yasmín. esa historia del perfume del ungüento, así me dejó así. O sea, yo nunca lo había visto, o sea, sí le había escuchado la historia, pero no le había puesto como cuidado, pero es súper impactante. Pues para mí, porque yo siempre le pido en oración a Dios, pues que me muestre como el propósito de haber venido a esta tierra, ¿no? Entonces yo digo, ese es el propósito, derramar nuestra vida en Cristo, que eso fue lo que hizo María, porque pues uno siempre pues pide para que le vaya bien acá en la tierra, pide, da gracias, pero pues no derramamos nuestra vida en Cristo, no desperdiciamos nuestra vida en Cristo como lo hizo Pablo, que era súper inteligente, muy estudiado, podía haber tenido el trabajo donde pudo haber ayudado a muchísimas personas, pero él, por la gracia de Dios, prefirió derramar su vida en Cristo. A pesar de que estuvo tanto tiempo en la cárcel, trabajó para Cristo, dedicó su vida a Cristo. Entonces, pues ese era el... Y lo que hizo María, tengo aquí como una lectura de lo que hizo María, ¿no? Consideramos primero a María. Su unción de la cabeza y el cuerpo del Señor fue para su sepultura. María pensó, he visto a mi hermano resucitar de entre los muertos y se ha hospedado en nuestra casa muchas veces. Viene frecuentemente a Betania. Él es en verdad mi precioso Salvador. Les ha dicho a sus discípulos 4 veces que morirá, pero los discípulos no entendieron lo que quería decir. Pero yo sé que su muerte es por mí. Después de su muerte seguramente lo ungirán con ungüentos, incienso y mirra, pero no quiero esperar a que muera. Lo ungiré con un ungüento, el incienso y la mirra antes de que muera. Lo derramaré todo sobre él. ¿De qué sirve derramar todas estas cosas sobre él después de su muerte? Es mejor derramarlas sobre él mientras vive. Un frasco de alabastro con ungüento, un frasco de alabastro con ungüento valorado en 300 denarios era muy caro. Incluso hoy en día no encontramos ungüentos más costosos. Por lo tanto, en aquella época, este debió ser el ungüento más caro. Cuando lo hizo mientras el Señor estaba recostado a la mesa. En otras palabras, lo hizo en secreto.
mientras el Señor se regocijaba y no se percataba de ella. No le avisó al Señor con anticipación ni le hizo saber lo que estaba haciendo. Lo hizo en secreto ante el Señor mientras nadie la observaba. ¿Qué significa esto? Mucha gente quiere la salvación, pero no quiere al Salvador. Atesoran la salvación, pero no al Salvador. Mucha gente atesora el cristianismo, pero no a Cristo. Muchos atesoran la obra de redención, pero no al Redentor. Mucha gente ama la cruz de Cristo, pero no ama al Cristo de la cruz. Lo primero que muchos se preguntan es qué beneficio recibirán si creen en el Señor. No se preguntan qué clase de amor tendrían por el Señor si creen en Él. Pero María lo sabía, y ahí radica la diferencia. Ella sabía que el Señor murió por nosotros y resucitó por nosotros, y que debemos ofrecerle nuestro amor y todo, aunque no provenía de una familia adinerada, cambió todo lo que tenía por un ungüento de nardo puro y lo derramó sobre el Señor. María derramó todo lo que tenía sobre el Señor. Solo ella comprendió la muerte del Señor. Esa era la historia. Sí, qué cosas, qué bien, qué maravilla de semana, qué cosa ha derramado nuestro Dios. Dios es amor y es un amor espiritual, nada tiene que ver con el amor de los hombres y las mujeres, es todo mucho más alto. Pero fíjate, todo lo que él dice tiene que ser muy sencillo, porque dice que ni un niño se pierde. Hemos escuchado tantas cosas maravillosas en esta noche y al mismo tiempo hay que digerirlas espiritualmente, como Dios quiere. ¿Y por qué? Porque eso es lo que Él quiere, que haga el efecto, ese olor fragante, ese nardo de mucho valor. Fíjate, esto tiene, pues como sabéis, no solo el significado que hemos ido viendo, sino que vamos viendo a profundidad, o no vamos viendo nosotros, sino vamos dejando que la vida de Cristo se impregne en nosotros y van saliendo pues todos estos tesoros. Le contaba a Sandra esta semana que todo esto me recuerda lo que dicen estos instrumentos, sobre todo Bullinger, lo escuché por primera vez en Bullinger, y es que el alimento necesario para la subsistencia del creyente está a la superficie de las escrituras. Y es así, es como el trigo. El trigo, la semilla la enterramos a 2 centímetros de profundidad, luego da el trigo y podemos disfrutar mucho del pan que nos da, de la harina que hacemos con ella y de todas las variedades. Pero la palabra es Cristo. Es decir, la palabra mora en abundancia en vosotros, la palabra viva es Cristo. Esto es hermoso. ¿Por qué? Porque podemos pensar que repitiendo la palabra y no. La palabra viva es Cristo. Él vive por nosotros y en nosotros si se lo permitimos, por la fe. Y la fe no de vosotros, para que nadie se gloríe, sino que la pone Cristo también. Es maravilloso. Esa palabra, ese Cristo, tiene joyas. Y las joyas no son como las semillas del trigo que están allí a la superficie. En la palabra podemos leer y podemos aprender, pero las joyas, esas son para el que escudriña. Son para los que tienen el espíritu de Berea y profundizan para ver si estas cosas son así. Eso es. O entonces, ¿cómo me apropio yo de lo que dice la palabra? Entonces, vamos a leer muchas cosas en las que algunas entendemos, otras no. Hay que creerlas como las recibimos
Y por eso es que es necesario el tal espíritu de sabiduría y de revelación por el cual ora Pablo en Efesios, que es nuestra carta magna del Evangelio del Misterio, para que, como ha dicho Sara hoy, nos guíe en nuestro entendimiento. Y esto es un hábito, como ella ha dicho. Los verbos imperativos se pueden comparar al gerundio. El gerundio es un acto continuado. Eso es. Esto es. De manera que hacer morir todo lo vuestro carnal es un acto continuo. ¿Cómo lo hacemos? La cuestión es esa, porque podemos caer en la religión. Ay, yo no voy a hacer esto mañana, no voy a hacer lo otro, no voy a mentir, no voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy lo otro. Y esto es lo que hace la religión y esa no es la vía. La vía ciertamente es como ha enseñado hoy Sara, es permitir la vida de Cristo, porque esto es lo que dice la palabra. Lo entiendas o no lo entiendas, es así. Es una nueva creación donde, como Sara ha dicho, el Espíritu nos muestra lo que nosotros éramos en el viejo hombre y lo que Cristo es. De manera que este haciendo morir, que todavía no sé cómo es, lo que ciertamente ocurre es que esa vida, ese vaso de alabastro ya ha sido derramado en Cristo y comienza a salir su perfume de nardo, que lo perciben todos los que están en la casa. Es maravilloso. Y lo que entra ahí es un apetito por seguir oliendo ese olor. En ese olor es realmente la fragancia de Cristo que va sacando por ti todas sus cualidades, todas, que no son tuyas. No podemos. Y gracias a Dios reconocemos que aquí no hay gloria ninguna para nosotros mismos, porque nosotros sabemos lo que éramos. Y damos y glorificamos, damos gracias a Dios y glorificamos a nuestro Dios, que nosotros, sin merecer nada, haya puesto esta nueva creación en nosotros. Pero ciertamente nos vamos a encontrar con lo que dice Pablo en Romanos 7, una ley en mis miembros que se rebela contra esta nueva vida, que es Cristo y que saca de por sí toda su fragancia, todos sus frutos, el amor, la paz, la paciencia, la longanimidad, el dominio propio, la benignidad. Todas estas cosas no residen en nosotros por mucho que nos quisiésemos disciplinar, como hacen los monjes, como hacen los ascetas, como hacen los religiosos, y no sacan nada. ¿Por qué? Porque ahí no hay más que muerte. Bueno, pues este es un dilema. Encontramos esta vieja vida en nosotros que se revela. Lo que es hermoso y que es fácil de hacer es desnudarse. Es presentar a Dios absolutamente todo lo que nosotros tenemos. Y esto significa derramarse en la presencia de nuestro Dios, que habita en nosotros en esta nueva creación que es Cristo. Y es algo maravilloso que te va a hacer coincidir todo lo que has leído en las Escrituras acerca del lavar de los pies que hizo Jesucristo antes de ir a la cruz. Te va a dar entendimiento en lo que significa el poder de la cruz. Para nosotros es poder de Dios y entendimiento en esa materia. Te va a dar entendimiento en lo que ha dicho Sara de cómo se desvanece gradualmente todo lo que tú eras. Y al mismísimo tiempo va apareciendo su suave fragancia. Y cuando llegas a ese entendimiento, ya no quieres otra cosa. Ya no quieres otra cosa. Y esto
lo llevo haciendo como nunca 4 días seguidos y funciona siempre. Es decir, la palabra, la abundancia de la palabra viva es Cristo en ti. Y ese es un espíritu, esa es una creación nueva que tenemos, que ha puesto Dios en nosotros, como lo ha dicho en su palabra. Y nosotros quebramos el vaso y comienza a salir todo, absolutamente todo, como venían los audios de Sandra, los malos deseos, la avaricia, los malos pensamientos, los celos, las iras, la maledicencia, y todo esto puesto a los pies de este nuevo espíritu se desvanece instantáneamente. O sea, vemos cómo ciertamente pierde absolutamente todo su poder y nos deja de molestar. Y ahí comprendemos lo que nos dice nuestro Dios, de cómo entonces al mismo tiempo va dejando salir esta suave fragancia que notan todos los que están en casa. Y ciertamente ese olor está, como ha dicho Sara, en 2 Corintios, en el capítulo 2, cuando dice que somos grato olor en los que se salvan. Pero ese mismo olor es de muerte para los que se pierden. No quiere decir que sean los que no sean salvos, sino los que se pierden. No entramos en juicios de este es condenado, porque esta nueva creación no vino a juzgar al mundo, ni a condenar. Por tanto, eso es algo que también sale de nosotros, una benignidad que ya no condenamos a nadie en Cristo, porque nosotros sí juzgamos, nos comparamos, hacemos todas estas cosas, pero como ya en la presencia de Dios continuamente, yo no he parado de hacerlo, y es impresionante cómo no deja de salir y al mismo tiempo cómo se desvanece todo, no tiene poder ninguno en mi vida y se cumple lo que Dios dice, eres realmente una nueva creación del cual van saliendo todas las cosas que tiene Cristo dentro de ti. Pero es que ese relato en 2 Corintios tiene que ver con el desfile de victoria que hacía el Imperio Romano. Y el Imperio Romano, cuando conseguía una victoria ante sus enemigos, hacía lo que se llamaba el desfile de la victoria. El desfile de la victoria. Y en ese desfile se quemaba incienso. Era lo primero que se hacía, que llegaba a todos, el incienso. Y había la procesión de los que iban a ser condenados a muerte, que habían cogido prisioneros, y en el desfile los hacían circular también en ese desfile, y había los que habían participado del lado de Roma y eran los victoriosos. El olor era el mismo, pero a unos era olor de muerte para muerte. Y para otros, sin embargo, es el olor de la victoria. Así mismo. Notar bien que el olor llenó toda la casa donde estaban juntos. Y no solo a Judas, sino que a los discípulos también les pareció un desperdicio. O sea que en la casa, que es los creyentes todos, también para unos es olor fragante el desperdicio. Y el vaso de alabastro eres tú. Dios dice que ha puesto este poder en vasos de barro, que somos nosotros. Y el vaso de barro está quebrado, en el sentido de rendido a los pies de esta nueva creación. Y de nosotros no sale más que toda la debilidad que tenemos en nosotros. Pero como no se lo ocultamos a nuestro Dios, reconocemos que somos las criaturas más caídas y más pervertidas,
debido al pecado que produjeron nuestros primeros padres y que pasó a toda la humanidad. Sin embargo, Dios ha provisto esta salida y esta salvación, que es maravillosa. Y el hombre intenta, como en el camino de Caín, seguir procurándose la suya y procurándole su salvación y desechando la cruz, que es exactamente el sacrificio de Cristo que suple absolutamente todas las cosas en nuestra vida. El hombre, en su gran mayoría, continúa queriendo presentarse ante Dios por lo bueno que es, por las buenas acciones que hace, por lo que emprende, por lo que dice, por lo que... Y es que es la vía en que absolutamente lo opuesto de la gracia, que es el favor divino, poniendo esta creación. Y la forma de hacerlo es desnudos y vacíos ante Él. Ahí es como Él va llenándote a ti, gradualmente y sin esfuerzo alguno, como ha enseñado Sara hoy, de todo lo que es suyo. Y comenzamos a reconocerlo. Comenzamos a reconocer la paz que sobrepasa todo el entendimiento y que debe gobernar continuamente en nuestro corazón, porque no hay nada que no se desvanezca nuestro. Y eso es una liberación maravillosa que todos tienen a disposición si la palabra viva que es Cristo abunda con ese gerundio o ese imperativo en tu vida. Y esto es algo que no nos deja nunca. No emprendemos ninguna cosa sino derramarnos ante esta nueva creación que tenemos. Ahí es como sale la fragancia. Ahí vemos el cambio que está haciendo en nuestra vida de toda nuestra debilidad, convirtiéndola en Cristo, hasta que todos lleguemos a la estatura de Cristo. Y hay una paz, hay un entender lo que está escrito, hay un comprender lo que es realmente la palabra de la cruz, en los que se salvan, que es poder. No es en un crucifijo muerto como tienen las iglesias, no, es en la resurrección, pero lo que Él hizo en esa cruz, efectivamente llega a nosotros limpiándonos de la vieja creación y haciendo que se llene de lo nuevo, que es Cristo. Y esto es maravilloso. Lo que está ocurriendo en este cuerpo, en estos miembros, yo te digo, o sea, si tienes falta de sabiduría, pídesela a Dios, porque nosotros no podemos llegar a este entendimiento. Sabemos que tiene que ser el espíritu de sabiduría y de revelación, pero Él única y exclusivamente está a espera, no de tiempo, sino de que alguien quiebre el vaso de alabastro. ¿Qué pasa? Que nosotros muchas veces cuando estamos en la presencia de Dios, lo que intentamos es ocultar nuestra debilidad, porque sabemos que con esa debilidad no podemos presentarnos ante Dios. Pero eso es porque no nos vestimos de Cristo, en su justicia. Porque Él dice que tenemos acceso con confianza. Pero ¿qué hacemos entonces con nuestro viejo hombre? ¿Dónde lo metemos? No lo metemos en sitio ninguno, sino que se lo damos a Él para que lo transforme en su suave olor. Y ahí es donde se da la transformación. Ahí es donde se da lo que dice la renovación. Ahí es donde está la renovación de la mente. No en que tú repitas y repitas la palabra, sino en que quiebres tu vaso en esta nueva creación y veas cómo se desvanece absolutamente todo lo que es tuyo y toda tu debilidad. Y entonces ver este perfume salir, que es mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, y no tenemos palabras para darlo a comprender, sino que sabemos que tiene que ser el Espíritu a guiar a cada uno y que Él está simplemente esperando que te quiebres, no que te escondas, ni que escondas nada tuyo, porque Él te conoce
desde antes de la fundación del mundo. Pero cuando lo hacemos y quebramos ese vaso a sus pies, como hizo María, rendirse a los pies, porque le había iluminado su entendimiento el Espíritu, ahí lo que sale es interminable y cada vez más hermoso, y son las joyas que están en la profundidad de la palabra. Ay, qué maravilloso, Juan. Gracias, gracias, gracias. Bueno, no sé, ¿alguien más tiene preguntas? Ligia Amparo Garzón Gil, presente. Presente, Sarita, pero es que ha sido tan maravillosa la información y tan especial que efectivamente hay que decantar muchas cosas. Tocaste varios temas que bien valdría la pena seguir desglosando porque es el tema de nuestra vida, cómo vivimos en Cristo. Y pues inclusive en unos audios que también tú tuviste con Juan, voy a comentar algo. Dice, bueno, Cristo es Cristo, Cristo, Cristo en nosotros. Y es muy importante para que nosotros sepamos que es sin esfuerzo, porque es lo que no sabemos cómo hacer, porque por nuestra carne todo lo hacemos con esfuerzo. Entonces, Cristo es el creador de absolutamente todo. Y Él energiza. Él es el que da la energía al cosmos, a su creación, y en esa creación cada uno de nosotros en este momento está energizado por Cristo. Todo. En el audio ustedes hablaban, tú Sarita comentabas, bueno, cómo le explicabas a Anita, y entonces el cuerpo. Entonces fíjense o fijémonos que Cristo energiza nuestro cuerpo y nosotros no tenemos nada que ver ahí. El cerebro hace su función, pensamientos, las vísceras su función, el corazón, etcétera, etcétera, y nosotros no tenemos absolutamente nada que ver ahí. De la misma manera, debe ser que Cristo energice nuestro espíritu, si nosotros le permitimos. Debe ser sin ningún esfuerzo, tal cual como respirar. Nunca nosotros intentamos que cómo hago, que cuántas bocanadas, que por minuto, que qué pasa con el aire que entra, que oxigena, pues nada. Entonces, trabajar en Cristo en esos sentidos espirituales, porque es un tema muy importante y bellísimo, que decía que hay que practicar, ¿sí? Entonces es estar en la presencia, pero siempre teniendo en cuenta que Cristo es el que energiza. Yo no puedo tener ningún tipo de energía para darle alimento a ese Cristo. Es Cristo quien ya viene ahí cuando yo primero alineo mi voluntad, o sea, permito, que era el resumen de lo que decía ahorita Juan, permitir. Entonces, es decirle al Padre, yo deseo conocer mi Cristo, yo deseo entender mi Cristo y tengo sentidos espirituales, ojos, ese espíritu de revelación que me alumbra, esos oídos que me permiten entender la palabra cuando la escucho, bueno, qué sé yo, es maravilloso. Entonces, ese sin esfuerzo es como hacer la digestión. Yo no hago nada, yo como y ya, pero el resto, Cristo lo energiza. Entonces, es tomar la palabra y Cristo hace el resto. No puede ser de otra forma porque sería contradictorio. Ahí entonces me tocaría empezar a mirar, bueno, ¿y yo cómo hago para que Cristo no, pues yo permito y me alimento, porque es como el resumen. Le permito y Él me va dando pues el crecimiento, el entendimiento, la luz, sin ningún esfuerzo. Como el niño que me encanta y siempre lo he dicho, el niño de pecho reconoce a su mamá, pero no entiende quién es. Pero él la reconoce, él sabe su olor, sabe sus movimientos, inclusive, bueno, qué sé yo, así. Y él va mirando, va entendiendo el amor que le da la madre, pero no es necesario más, solo sabe que está ahí. Entonces es ese percibir a través del Espíritu ese Cristo y tener muy claro
que es Dios. O sea, yo no tengo que agradar a nadie, mirar a nadie, entender somos Dios y yo, porque parte de muchas cosas es siempre esa carne nos lleva a sacarnos de ese Cristo y esas son los famosos sentidos, o sea, los sentidos físicos, eso que nos hacen, pues nos crean emociones y las emociones, si son alegrías, son muy temporales, pequeñas alegrías, no son duraderas, el agua que se nos escapa entre las manos. Pero generalmente la carne trae aflicción, angustia, rabia, bueno, lo que ya sabemos. Entonces es permitir, y ese permitir es en el día, lo que tú dijiste hoy, llevas 4 días porque lo tienes presente. Entonces hoy, bueno, pequeños pensamientos, así se va uno acostumbrando a que su medio sea Cristo, a que su pensamiento sea Cristo, a hablar con Cristo. Bueno, y no quiero extenderme, pero es eso, es que No, es maravilloso. energizar a Cristo que está ahí. Es que tiene que sea la normalidad de nuestra vida, andar por el Espíritu. Esa debe ser la normalidad de nuestra vida. Y hay una pequeña cosa que me acaba de llegar al pensamiento y es, si nosotros leemos con profundidad cuando el Señor Jesucristo se dirigía, creo que eran los apóstoles, no sé a quién, cuando decía, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto llega por añadidura. El resto es todo lo vano, todo lo de acá, llega solo. O sea, porque mirando, revisando estas palabras hacia el querer como el hacer, están completamente conectadas con las inescrutables riquezas de Cristo, como decía Juan. A medida, cuando ya tenemos esto, no lo queremos soltar, queremos es ahondar, queremos es estar, queremos es disfrutarlo. Cuando esto se produce él produce así el querer como el hacer, pero en el espíritu. Nada tiene que ver con las cosas del mundo, nada. Es muy importante tenerlo presente. Acá podríamos preguntarnos, bueno, y entonces, ¿cómo hago para el trabajo, o para una cosa o para otra? No, pero fíjate, es que es así mismo, Sí. ese es el continuo, estemos donde estemos, de nosotros está saliendo nuestra vida, no hay ningún problema en eso, siempre, 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 pero en su presencia Él lo cambia por su perfume, lo cambia en Cristo. Esto es, nosotros no dejamos de que salgan todas estas cosas y ahí sale mucho más debilidad de la que tú pensabas o imaginabas. Y es maravilloso ver exactamente cómo Él lo cambia en Cristo y cómo, en cambio, Él te produce todos los frutos que Él trae naturalmente en tu vida. Esto es hermosísimo, porque yo no ocultándole nada, sino que yo le entrego absolutamente todo lo que está saliendo de mi vida, porque eso es algo que no podemos dejar de hacer, no podemos dejar de pensar, no podemos dejar, no, pero todo en su presencia, porque ya vive Cristo en mí, esto es lo que decía Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, tú se lo vas entregando en el trabajo, en la calle, en tu casa, con la gente, con... ¿Y qué sucede? Lo primero que él dice es la paz que sobrepasa tu entendimiento. Porque ahí como ya no tienes temor, tú ya no tienes ningún temor, sino confianza, entregándole todo lo que te salga, no hay ningún problema, todo. Él te lo cambia, o sea, Él te lo cambia por lo que es suyo. Ahí entonces comenzamos a ser agradecidos, porque hay una liberación instantánea. Esto no tiene que ver con el tiempo que llevamos, esto no tiene que ver... No, por eso vemos gentes en las escrituras que hablaban una vez con Cristo y nunca más se oye hablar de ellos, porque reconocieron lo que tenían que hacer y era efectivamente lo mismo que tú puedes hacer. Y lo que tú puedes hacer es exactamente lo que estos instrumentos de honra han hecho y que se han dado cuenta y pueden escribir volúmenes enteros para intentárselo dar a la gente como lo da. Y hemos olido un poco del perfume y decimos, aquí está, no lo hemos entendido, pero básicamente no es más que derramarse. El tal desperdicio que hacemos de nuestra vida, quebrando el vaso de alabastro, diciéndole a Dios
tú tenías toda la razón, yo soy el ser más caído y más pecador que ha habido, porque esto es lo que hemos heredado en nuestro primer nacimiento, y qué maravilloso cómo tú lo estás transformando en lo que dices, hasta que lleguemos a la plenitud, que es nuestra epifanía. Es maravilloso, y esto es continuo, lo podemos hacer en cualquier sitio, y lo debemos. Es decir, no, tú partiendo este vaso, rindiéndote a la vida que tienes en Cristo, sale, por ti está saliendo, no hay problema ninguno. Lo que ves es cómo se desvanece, lo que ves es el poder de la cruz. Lo que ves entiendes lo que es que Dios sea un fuego purificador, que desvanece todo lo tuyo, que está saliendo continuamente y no va a dejar. Lo que sí que hace también es que aumenta sus frutos, los frutos del Espíritu. Ahora entendemos cómo es que el hombre natural no entiende estas cosas, porque no se derrama, quiere seguir con esos sentimientos suyos naturales, quiere presentarle a Dios algo muy bueno. Mira, algo traigo en mis manos. No, el creyente dice, no traigo nada, no traigo nada mío. Todo lo contrario, a ti te ofrezco todo porque sé que tú me estás transformando en Cristo. Y esto coincide con todas las escrituras. Y es maravilloso y personal. Y luego entre nosotros, lo cual es maravilloso también. Amparito, ¿y vas a decir algo más? Por favor, lo que tengas para darnos. No, es que, digamos, en la vida práctica, en la vida, siempre hemos tenido, eso se llama, nosotros en física sabemos, se llama inercia. Siempre hemos tenido como una forma de ser, de actuar, de juzgar, inclusive, que es de la vieja, ¿sí? O sea, de la vieja naturaleza. Son hábitos como que ya están ahí en lo que acabas de decir, que es en lo natural, ¿sí? Pero cuando uno tiene a Cristo y realmente ya la palabra mora, debe haber coherencia, ¿sí? Es siempre el amor debe ser lo primero, ¿sí? Porque siempre debe estar presente que el Cristo también está en el otro. Entonces, nuestra vida debe ser esa luz, ese camino, porque nuestros sentimientos naturales a veces nos dominan y pueda que no tenga mucha palabra, pero el andar debe ser ese. A veces uno tiene, y lo digo empezando por mí, hábitos que no son. Y de pronto hay que detenerse y decir, yo tengo que quitarme esto porque no le bendice a las personas, ¿sí? Un ejemplo que, por decir algo, uno a veces con los estudiantes, bueno, yo ya lo trabajé en mi vida, nunca, jamás yo me detengo de ir a decirle a alguien una cosa negativa, es decir, por ejemplo, a un chico que es cerrado, por decir un ejemplo, ¿sí me entiendes? O sea, jamás, y eso yo no me lo permito, y lo entendí con Cristo, ¿sí? O sea, es un pequeño ejemplo, porque a veces la palabra así suena bonita, pero es que la palabra, ese Cristo que me energiza, me debe mover a quitar esa vieja naturaleza que está viciada. Y a veces yo sin querer, las personas que están a mi alrededor deben estar bendecidas con mi vida. Debe ser coherente, ¿sí? Entonces era ese aporte porque muy bien, pero es para nuestra vida práctica y yo le estaba aquí comentando a Esperanza, yo digo, esto debe ser práctico. La presencia de Dios en mi diaria debe bendecir a los que están a mi alrededor para que realmente yo pueda ir viendo que Cristo es el que irradia, ¿sí? No eran mis viejos sentimientos, sino es bello verlo, ¿sí? El Cristo manifestado, era eso. No más. Es importante Bueno, en el andar, porque a veces, pues sí, la palabra, lo que yo vuelvo a lo mismo, que toda esta palabra no sea un intelectualismo, sino que sea mi vida, mi respirar, que ese Cristo que llevo dentro, es decir, que el Espíritu Santo ilumine no solamente mi vida, sino que yo pueda proyectar mi Cristo, que yo bendiga a la gente, que sí, y no por ellos, sí, sino por mí.
Sí, de hecho, es el balance perfecto entre la doctrina y la práctica, y pues sabemos que el fiel de la balanza es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, prácticamente también cuando nosotros vemos y leemos la epístola a los Colosenses, allí Pablo, en esta segunda parte, es donde les está diciendo todas estas cosas, porque él decía, así no aprendimos a Cristo, así no aprendimos a Cristo. Y como hemos venido escuchando, es de forma natural. Y como ya ese Cristo está en nosotros, mora en nosotros, tenemos esa morada además de Dios en nosotros, pues eso, como decía una vez Juan, se va esfumando. Muchas cosas se van esfumando, pero, y eso lo que nos va dando más naturalmente a nosotros es el hambre de ir hacia la palabra. En otro escrito de Boltzmann, Niel hablaba de que era como poner una torta a unas personas que estaban totalmente llenas, saciadas, llenas, y le ponían la mejor torta y ellos pues ¿qué hacían? Solo observarla y mirarla y decir, ah, tiene un olor hasta rico, pero pues están totalmente llenas que ni siquiera se les pasa por la mente probarla. Pero otras personas que están hambriadas o con hambre y les ponen esa torta, pues lo que quieren es comerla. Y es eso mismo lo que produce de esa forma natural, esa nueva creación en nosotros que nos lleva a comer esa palabra, a ahondar en estas cosas, a no, es sencilla, como decía Juan al inicio, esa espiga que sale y se come todo ese fruto que puede salir de esa conversión, pero en lo profundo está el conocimiento de Dios, y Dios realmente quiere que lo conozcamos a Él en esa profundidad. O sea, Dios, como les compartía en algún audio, Él es inmensamente grande y es que no podríamos tener todo su conocimiento, pero Él nos está llevando a profundizar en su conocimiento a nuestra medida, a la medida de cada uno de nosotros. Y eso es lo maravilloso, porque es de forma natural. Y era lo que alguna vez hablábamos con Juan, que era maravilloso cuando ya nosotros lo vemos en esta nueva creación ya verdaderamente como es a través del Espíritu, porque cae uno totalmente en un descanso y en una consolación que realmente ni nos damos cuenta. O sea, es esa paz, como la primera palabra que dijo nuestro Señor Jesucristo cuando se le apareció a los apóstoles. Paz a vosotros. Ellos estaban reasustados, estaban, mejor dicho, encerrados. ¿Qué fue lo primero? Paz. Es que lo primero que nos llega a nosotros es la paz. Porque es que si no tenemos paz, o sea, si estamos en un mundo donde la paz es lo que menos encontramos, paz a vosotros. Y de resto ya el Cristo es el que inicia a hacer en nosotros naturalmente. Sí, solo otra vez, otra para acabar, porque es maravilloso todo y sí que debe ser una experiencia personal, porque, y ese es el deseo que tenemos, es que lo vean en la iglesia todos los miembros. No te importe si tú piensas cómo es esto, cómo no es, porque esto, qué sé yo, como dice Amparo, tenemos unos hábitos de que esto es bueno para Dios, mi esfuerzo, mi dedicación, para que Dios me dé ese entendimiento, y no funciona así. No, hasta que no caigamos realmente en lo que es la gracia, no vamos a poder librarnos. Y la verdad es que es una libertación, es una provisión que ha hecho Dios, por eso dice Cristo es todo en todos. Y recuerdo siempre el Evangelio de Juan y Juan sus epístolas, porque está escrito para todo el mundo, y esto es algo progresivo, algo como estamos viendo, que se hace cada vez más grande, porque es Cristo el que se va haciendo en nosotros y como dice Pablo, el que comenzó en vosotros la buena obra y que ya lo habéis entendido, lo perfeccionará hasta el día del fin.
Pero Juan en su primera epístola es maravilloso cuando él dice, el que diga que no tiene pecado se engaña a sí mismo. Y esto es maravilloso, se lo está diciendo a los creyentes, nos lo está diciendo a nosotros. O sea, el que Dios ponga la vida de Cristo en nosotros no hace, y esto lo ha hecho Dios, permite que todavía carguemos con este viejo hombre. Otra vez vuelvo a decir, y está ahí en esos versículos, el que diga que no tiene pecado se engaña a sí mismo. De manera que no es ocultando nuestro pecado y debilidad donde vamos a encontrar la solución al problema, sino, vuelvo a repetir otra vez, si confesamos nuestros pecados, y nos viene la idea de la confesión, lo hacemos una vez por semana, nos confesamos ahora y ahora no puedo caer. No, la confesión es, como hemos visto hoy, continua. Y la confesión puede que no tenga ni palabras, es simplemente lo que sale de nosotros. Y esto es lo que es continuo. Y esto es lo que es confesar. Confesar. Si confesamos nuestros pecados, todo lo que nos sale de nosotros, ni tenemos que hacer esfuerzo porque vais a ver la cantidad de porquería que sale. Es impresionante. Nuestro Padre es fiel y justo, no solo para perdonarnos, sino para limpiarnos. Y la limpieza es la suya. Cuando comienza a perder todo su poder, todo lo que salía del viejo hombre, ahí es donde se da la liberación. Ahí es donde vemos su paz. Ahí es donde vemos la justicia de Cristo en nosotros. Ahí vemos todo su gran amor, sin que nosotros mereciésemos nada de nosotros, para nada, en absoluto. No hemos hecho nada, sino derramar, dejar que salga todo lo nuestro. Y es precioso ver cómo Él nos limpia a cada segundo. O sea, es lindísimo. Porque lo que aparece va a ser bueno en tu trabajo, va a ser bueno en la relación con las... No que todas las personas te huelan, ¿no? Es decir, nuestro Dios sabe a quién derramar su perfume y somos grato olor en los que se salvan, ciertamente, pero hay a otros que no les huele tan bien. Eso es una labor que hace nuestro Dios. Fijaros que en la misma casa los propios discípulos, y no solo Judas, muchos pensaron que era un desperdicio. Y eran. Lo que Dios deseaba realmente es que todos se desperdiciasen como lo había hecho María, a los pies de Cristo. Porque de nosotros es de donde sale, cuando se lo entregamos todo libremente y abiertamente, la transformación que va haciendo de nosotros en Cristo. Eso hago hincapié en ese, porque es efectivo, es inmediato, no es algo que tengamos que esperar, sino que después esto inmediato va progresivo, hasta que el día sea perfecto. Gracias, Juan. No sé si Nunci, Dolly, Sonata, Yasmin ya habló, no sé quién más quisiera, Juan Manuel, ¿quién más está? Emita, ¿alguien más tiene? Yo, Hola, bueno, Nunci, sí, buenas escuchamos. noches. Buenas Bueno, pues noches. maravilloso todo esto y pues para mí es un día a día con Dios, con Cristo. No es fácil porque en este mundo en que vivimos no es fácil mantener vivo ese Cristo. Y cuando yo escuchaba los audios de Juan, yo decía, Dios, ¿cómo hacer para que yo sea ese olor fragante, ese olor grato a Dios? Y estos días, pensando en todo lo que en los audios maravillosos he escuchado y que me parecía espectacular cuando hacía Juan la analogía de un perfume falso y del perfume original. Y estamos llenos de perfumes falsos, bastantes, que aparentan ser originales, pero no lo son. Entonces yo decía, yo quiero ser ese perfume original. ¿Y cómo es? Pues vestirme de Cristo. Lo hemos escuchado, lo hemos visto. Levantarme y así como yo me pongo la ropa es vestirme de Cristo, vestirme de su misericordia, su dignidad, de su amor y que eso se vea en mi vida, que no es fácil, no es fácil porque uno
sale de su casa con toda esa vestimenta y con todo eso que yo me levanto y oro y me estoy duchando y yo le oro al Padre y yo digo, bueno, pero sale uno de la casa y ve cosas, entonces es como centrar la mente y decir, no, yo soy una hija de Dios, tengo a Cristo en mí y estoy vestida de Cristo y voy a centrar mis pensamientos en eso. Entonces, escuchar todos estos audios que nos mandan, que todas las lecturas que hacemos, pues es maravilloso. Y como decía Yasmín, ese contexto del perfume me pareció espectacular. Cuando uno lee el relato de Marta, pues uno dice, que derramó el perfume y toda la casa olió y que hasta le dijeron, bueno, pero eso, como para qué gastó, sí, para qué lo echó todo. Pues maravilloso porque es una invitación que Dios nos hace a derramarnos en Él y que uno sea ese olor grato para las personas, y para los de alrededor. Lo que decía Amparo, puede ser que tengamos mucha palabra, puede ser que tengamos toda la intelectualidad del mundo, pero si no como seres humanos, como personas, no mostramos ese Cristo, pues no vamos a hacer cartas vivientes, como lo dice la palabra. Entonces, es como escuchando ahorita yo decía, Dios, yo quiero ser esa carta viviente, yo quiero ser ese olor fragante. ¿Cómo? Pues vistiéndome de Cristo. Y todo esto que hemos hablado, la palabra es Cristo. Entonces es en verme en esa palabra, estudiándola, leyéndola, no sé, meditándola, y no con compunción, sino con tranquilidad. Que la palabra no me produzca angustia, sino que por el contrario, eh, esa paz que sobrepasa todo entendimiento permanezca en mí, a pesar de, a pesar de toda la basura que vemos, a pesar de que en nuestro trabajo no es fácil porque manejamos gente y a veces nos sacan de las casillas. Y Amparo decía, yo no soy capaz de decirle a un niño, usted es un incapaz, y a veces se le sale a uno. Entonces yo decía, uy, no, como que tener un freno, ¿no? Como que en mi mente inmediatamente digo, no, 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 yo no debo decir eso, no, porque no es lo que debo hacer ni debo decir, porque es Cristo en mí y Cristo amó a todos por igual. Entonces, me parece maravilloso porque es para la vida, es algo real, es algo práctico, es algo no que se quede en la letra, sino que uno lo haga para que los otros digan, vea, esta persona tiene algo especial, ¿sí? Tiene algo que llama la atención, no por lo físico ni nada, sino hay algo en esa persona que me gustaría. Y es esa pequeña luz que todo este tiempo, pues, que hemos escuchado y que hemos visto la palabra, esa pequeña luz que se va metiendo en la vida de uno. Sí, sí, sí. Con respecto a lo que has dicho, es cierto. O sea, no solo nos derramamos, es que no hay que derramarse. La verdad es que partimos, quebramos el vaso y sale todo, todo, todo. Y de las cosas que salen es los sentimientos que nos aparecen de lo oscuro que está el mundo, de lo oscuro que la gente, la venda que tienen. Todo eso también sale y también se lo ponemos y también se desvanece. Y de hecho nos deja de molestar, porque hay veces, como tú dices, que comienza a molestarnos de una manera que perdemos la comunión, que no, déjalo salir en la presencia, eso siempre, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. De manera que no son solo las cosas que salen de nuestro interior, sino las cosas que nos contaminan de fuera. Por eso dice que vosotros estáis limpios, pero es necesario que yo os limpie los pies. Que son los pies? Es esto que nos mantiene aquí en el mundo. De manera que no sale solo lo nuestro, sino todos estos sentimientos que nos echan para abajo, porque realmente el mundo está cada vez más oscuro y esto no hace otra cosa sino darle la razón a Dios, porque todo va a empeorar. Asimismo, si seguís un poco las noticias de todo el cambio climático, la corrida a las armas nucleares, las guerras en el Medio Oriente, todo es muy global, es decir, todo esto va a empeorar, pero no nos molesta para nada, porque a nosotros ya nos ha sacado del mundo, podemos echarlo, y no solo lo que sale de nosotros, sino también lo que sale en las influencias que el mundo nos deja de molestar. Porque ahora comprendemos cómo es que Pablo estaba en la prisión, estaba lleno de gozo.
porque estaba en Cristo y Cristo era la suficiencia de todo aquello. No veía la porquería que había en la cárcel romana, que estaba sujeto con cadenas a los guardas y demás. Y sin embargo Dios lo permitía. Es impresionante. ¿Cómo esto es posible? No lo podemos entender porque se tiene que discernir espiritualmente. Pero cuando entendemos lo que es el poder de Cristo en nosotros, todo eso se desvanece y pasa a ser una leve tribulación momentánea. Esto es lo que debe también salir de nuestro Cristo. Y es verdad, nos importa un bledo lo que ocurra o deje de ocurrir. Y muchas veces será para nuestro regocijo cuando lo Dios en Cristo así lo vea, porque cada vez vemos más próxima nuestra epifanía. Las cosas están a llegar a su colmo. Y nuestro Dios dice que esta época de gracia, de favor divino, que es por lo que todo esto se mantiene, Él desaparece y aparecen los juicios. Y antes que eso suceda, nosotros estaremos en la epifanía. De manera que no es solo lo que sale de nosotros, sino lo que nos contamina de fuera, también se lo dejamos a sus pies. Y Él lo controla todo, se llega a hacer lo que Él dice. Él tiene control de todo en nuestras vidas. Yo quiero decir algo que acabas de nombrar y quiero que tú tienes tanta razón en algo que estás diciendo, Juan, que a veces, claro, la sutileza del mundo es tremenda porque cuando uno a veces coloca la vista en los sucesos, o sea, va uno y mira de todo lo que está pasando y, bueno, lo que yo les hablaba, que lo que está pasando con la inteligencia artificial, que con no sé qué hice más, y me di cuenta que efectivamente también es un engaño. Es decir, el yo poner la mira en estas cosas, me estoy haciendo, no estoy, o sea, eso no quiere Dios. O sea, lo que Él quiere es que nosotros seamos como un caballo, así. O sea, con la mira puesta hacia adelante. Es que ese versículo de Hechos, del libro de Hechos de Pablo, o sea, qué cosa tan increíble. Cuando él decía que no hacía caso, y ese no hacer caso también es no estar mirando esas cosas. Entonces yo eso lo aprendí y lo aprendo a cuestas porque Amparo sabe cómo soy. Y eso me ha costado mucho trabajo, pero créanme que desde que lo he dejado de hacer, inclusive hasta he dejado de ver las redes sociales. Ya ni las miro porque eso es una cosa asquerosa, o sea, te llena de tanta información que te pierde, o sea, no. Y miren que o sea, cuando dice, pon la mira acá, deja que yo haga las cosas acá, simplemente ahí quieta, sin nada mío, sin pensar nada, sin cero. O sea, no, es maravilloso. Es genial porque es cuando realmente comienza a gobernar la paz y comienza a haber una llenura, pero una cosa que me hace sentir muy bonito, amada, o sea, una cosa que ya no tienes necesidad de nada afuera. Entonces es maravilloso. Quería aportar eso de lo que me estaba pasando, que pues no vale la pena poner la vista en las cosas de afuera realmente. Bueno, maravilloso. Gracias a Dios por estos momentos. No sé si alguien más quiera participar, quiera... Yo quería decir una última, Sí. como digo, apreciación, que pues que debemos dejar que Cristo trabaje en nosotros. O sea, es lo único que tenemos que hacer es caso y aprender a escuchar la voz de Dios. Porque pues a través de la historia de la Biblia, pues vemos muchos casos donde el Señor decía y ellos hacían y eso era lo que se hacía y les iba bien. Pero a los que no y se pusieron a hacer en sus propias fuerzas, en su propia sabiduría, pues ahí terminamos mal. Entonces, pues ser humildes y dejar que el Señor Jesús trabaje en nosotros. Eso era. Gracias, Yasmin. No sé, Sandra, ¿quién más hay por acá? Sonata.
Sara, yo creo que debemos orar y terminar por Perfecto. hoy. Aquí es demasiado tarde y ha sido genial. Esto es ahora la vida que cada uno va a mantener y es maravillosa. Maravilloso lo que está sucediendo. Y el que tenga falta de sabiduría, que le pida a Dios, que da a todos abundantemente y sin reproche alguno. Y esto es lo que está sucediendo en la iglesia y es genial. De manera que vamos a hacer una oración de gratitud a nuestro Dios y por hoy maravilloso. Muchas gracias. Maravilloso. Bueno, Padre, en esta noche te queremos dar gracias, Padre precioso. Gracias por iluminarnos el entendimiento, por tu espíritu de sabiduría, de ese olor fragante también del conocimiento de Cristo. Gracias, Dios, porque estas palabras se anclen en nuestro corazón, que podamos asirnos a la cabeza, que podamos dejar que Cristo sea el que haga en nuestras vidas. Ayúdanos a entender cada vez más tu escritura para poder andar con esa paz, ese gozo, eso tan hermoso que tú haces en cada uno de nosotros cuando lo permitimos. Bendice la vida de cada uno de los que estamos acá para que esta semana sea maravillosa, que seas siempre acompañándonos, siempre guiándonos, haciendo en nosotros, Padre. Te amamos y te damos gracias por esta noche en el poderoso nombre de Cristo. Amén. 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 Muchas gracias a todos. Feliz noche. Bueno, esto Buenas es. noches. Feliz semana. Gracias, Sí. Sarita. Gracias, Muchas Juan. gracias. Gracias. Bendiciones Gracias. para todos. Una Es- buena Gracias. semana. Amén. Bye, bye.